Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Nos amanece este lunes 26 de febrero del año 2024. Son las 9 en punto de la mañana de este nuevo día. Y en este momento, a las 9 en punto de esta mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si entra en www.exitos.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Cristel Rokiewicz desde Guadalajara, la Guadalajara de España. Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Henry Moreno en Atlanta, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Jesús Grajirena, escribe el amigo Grajirena de Caricuao. Busco un solo personaje chavista para poner de buen ejemplo a mi nieto y no lo consigo. Jocelyn Acosta. Hola Jocelyn, ella nos saluda desde Midland, Texas. Nelson Padua en Panamá. José de Villa en Maracaibo. Gray Hernández en Denver, Colorado. El ingeniero El Nava en Caracas. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. Aeda Bon en Orlando. María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida. Pepita Sampera en Houston. Alejandro Torres, se me pasó Alejandro, en Catialamar. David Madrid en Montreal. Edgar Bravo en España. Leonel López en Puerto Ordaz. Gladys Melet. Exquisito lunes, igual para ti, querida Gladys. Jesús Aguilar en Arequipa, Perú. Guillermo Trián en Humboldt, Texas. Chere Ramos Graterol, gracias por estar siempre por aquí, Chere. En fin, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César, y buenos días, Carlos, Laura y toda la querida audiencia que nos acompaña. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días para todos y feliz inicio de semana. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 26 de febrero, es el día de San Alejandro de Alejandría, San Andrés de Florencia, San Faustiniano de Bolonia, San Paula Montal Fornés, debería ser Santa Paula, y San Víctor. Felicitaciones a los Víctor y a las Victorias. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en este momento todavía en Virgo, pero en breve, a las 9:29, entrará a menguar en Libra. La luna de Libra es una luna muy propicia para llegar a arreglos, acuerdos, donde todas las partes van a ser beneficiadas. Es excelente para reconciliaciones de cualquier tipo. Es una buena luna para legalizar sociedades, firmar contratos. Es una buena luna, dice, mire, para que usted se someta a un régimen de belleza. ¿Cómo se irá a poner? Luna menguante en Virgo. A las 9:29 entrará menguante en Libra y el Sol sigue en Piscis este lunes 26 de febrero
del año 2024. 26 de febrero, Día Mundial del Pistacho. Es uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía, que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. La agenda para el día de hoy, Día del Pistacho. Vamos a comenzar en Los Ángeles con el analista Hernán Molina. Donald Trump ganó cómodamente las primarias en Carolina del Sur. La señora Haley obtuvo el 39.5%, pero aún así no se retira de la campaña electoral. ¿Por qué? Eso será lo que conversaremos con Hernán Molina. En Caracas vamos a conversar con el abogado Juan González Taguaruco, del equipo legal de defensa de Rocío San Miguel. ¿Qué ha ocurrido con Rocío San Miguel a la fecha de hoy, luego ya de más de 2 semanas desaparecida por el régimen? En Miramar vamos a conversar con el analista político Joaquín Pérez Rodríguez. Se dio la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland. Allí asistió Donald Trump, pero también asistió Nayib Bukele, Javier Milei y Abascal, el líder de Vox en España. Se dijeron cosas importantes allí, como acabar con la democracia, por ejemplo. Eso lo vamos a abordar con Pérez Rodríguez. En Bogotá vamos a conversar con María Gabriela Trompetero. Ella es docente de la Universidad Bielefeld en Alemania y le dirigió una carta abierta al gobierno alemán pidiendo el cese de las deportaciones de venezolanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los venezolanos en Alemania? Pues lo vamos a conocer con la doctora Trompetero. En Puebla, México, vamos a conversar con el periodista Alberto Rueda. López Obrador continúa arremetiendo contra los periodistas, donde quiera que se encuentren. Lo más fuerte fue ahora contra Natalie Kitroff. Ella es la jefa de la corresponsalía de The New York Times en México. No le gustó un artículo que escribió la joven Kitroff y pues decidió dar su número de teléfono en una de sus mañaneras. ¿Con qué pretensión? Para que la ataquen, la hostiguen. Es el proceder del señor López Obrador. Y vamos a conversar con Michelle Hausman, el destacado director de teatro, el director del Miami New Drama, que ha presentado su obra más reciente, The Museum Plays, en el Rubel Museum de Miami, una obra interesantísima. La estrenó el pasado sábado y es altamente recomendable. Vamos a conversar de ello con Michelle Hausman. Y nuestro foro en la mañana de hoy lo vamos a dedicar al vaso, ese que está por la mitad. ¿Y cómo lo lee usted? ¿El vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío? ¿Qué hacemos con el optimismo? ¿Qué hacemos con el pesimismo? Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Iraida Moreno Luna en Ciudad de México y con el psicólogo Roberto Santoyo en Buenos Aires. Ese será pues nuestro programa para el día de hoy, lunes 26 de febrero. Al repasar las efemérides de este día, en 1616, la Inquisición romana le ordena a Galileo que abandone su creencia en el heliocentrismo, que afirma que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Luego de condenarle, él soltó su famosa frase, «Eppur si muove». Sin embargo, se mueve. ¿Cómo hago? El 26 de febrero de 1797, el Banco de Inglaterra emite el primer billete de 1 libra. El 26 de septiembre de 1802 nació Víctor Hugo, poeta, dramaturgo, novelista romántico francés, el autor de El jorobado de Nuestra Señora de París y Los Miserables, uno de los grandes narradores franceses de todos los tiempos.
El 26 de febrero de 1869, en Cuba, la Asamblea Patriótica de Camagüey declara abolida la esclavitud. En 1936, Adolfo Hitler inicia el plan de producción de un nuevo vehículo práctico y de bajo costo. El escarabajo de la fábrica Volkswagen significa Volkswagen, el vehículo del pueblo, el carro del pueblo. Wagen Volks. 26 de febrero de 1951. En Estados Unidos se ratifica la 23ª enmienda de la Constitución que le prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de 2 mandatos consecutivos. Hoy está cumpliendo 70 años Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. En 1973, hace 51 años, se emitió el primer capítulo de la serie de televisión mexicana El Chavo del Ocho. A la edad de 94 años falleció el 26 de febrero de 1984 el maestro Manuel Cabré, el pintor del Ávila. Había nacido en Cataluña, en Barcelona, en 1890. El 26 de febrero de 1990 ocurrió algo muy, muy importante, histórico, en Nicaragua. La señora Violeta Chamorro, una ama de casa, derrota al presidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega. Eso fue en 1990. La historia reciente, pues, ¿para qué recordarla? El 26 de febrero de 1991, en el marco de la Guerra del Golfo, aviones de la coalición bombardean a las fuerzas iraquíes que se retiran de Kuwait, matando a cientos de personas y creando la llamada autopista de la muerte. El mismo día, en el mismo año, pero al otro lado del mundo, Tim Berners-Lee presenta el navegador para Internet. ¿Cómo lo llamó? World Wide Web. www. En 1993, atentado con un camión cargado de explosivos en las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. El 26 de febrero, a los 94 años, en el año 2001, falleció Arturo Uslar Pietri. Recuerdo haberle entrevistado cuando tenía 92 años, ya después no dio más entrevistas, y dijo esta hazaña biológica que voy siendo, refiriéndose a sí mismo. Hoy su legado político trata de llevarlo adelante de manera usurpadora un partiducho llamado El Lápiz. El 26 de febrero del año 2017 ocurrió algo único, irrepetible, en la ceremonia de los Oscars, cuando se entregó en la edición número 89. Allí, Faye Dunaway y Warren Beatty, ya afectados por la edad, anunciaron que la película ganadora como mejor película del año era La La Land, de Damien Chazelle. Pues no se equivocaron. Cuando los productores del musical estaban en el escenario con sus discursos de agradecimiento, se interrumpió la ceremonia para anunciar y rectificar el error. Y la película ganadora resultó Moonlight. Yendo al mundo de la música, el 26 de febrero de 1899 se interpreta por primera vez la Sinfonía número 6 en La mayor de Anton Bruckner. El 26 de febrero de 1917 se graba la primera pieza de jazz. Eso se llama Dixie Jazz Band One Step, con la Original Dixieland Jazz Band. Y esto se grabó para una compañía que se llamaba
Victor Talking Machine Company en Nueva York. De allí vendría luego el sello de la RCA Victor, con el perrito pegando la oreja al megáfono. 107 años de esa grabación. Y el 26 de febrero de 1928 nació el que para muchos fue el gran padre del R&B, Rhythm and Blues, Fats Domino. Fats Domino, de quien Elvis Presley diría: ese fue mi auténtico predecesor. Ahí está en uno de sus grandes temas, Ain't That a Shame. Y con ese viejo rock allá al fondo, a las 9:16 de la mañana, hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy contento de hablar contigo y de iniciar una nueva semana. ¿Cómo comienzan ustedes allá en la oficina, Hani? Muy bien, muy ocupados, porque es que el sur de la Florida ya no tiene días donde no hay tráfico, días donde no hay accidente. Todo el tiempo, ya sea Christmas, Valentine's y ahora comenzando marzo que ya viene, hay mucho tráfico. Las personas están muy distraídas, las personas están muy apuradas manejando en la calle y bueno, todo esto lo que causa son accidentes y accidentes. Por eso es que si usted es la víctima, tiene que tener grabado mi número de teléfono en su celular para la hora que pase. No se deje confiar en la compañía del seguro del culpable. Por eso es que yo digo, mire, el culpable está para proteger al culpable. El seguro del culpable le pone un abogado y le pone un tasador a esa persona culpable para defender sus derechos. A lo mejor usted no lo sabe, pero si usted le dan el ticket, es culpable del accidente, usted no se tiene que preocupar, su seguro le pone abogado y todo. Pero si usted es la víctima, entonces usted no puede confiar en esa aseguranza, porque esa aseguranza lo que va a defender es los beneficios del culpable. Si usted es la víctima, necesita un abogado de su lado que defienda sus derechos. Y ese abogado de su lado es quien le está hablando. Hani Martínez Ward, anote, como ella dijo, el teléfono en su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Tengo aquí un testimonio, Hani. Bueno, la verdad fue un accidente de imprevisto, porque los accidentes si se pudieran adivinar, pues nadie pasaría por ese lado. Vimos por medio de mi prima, que mi prima es la que iba conduciendo, entonces vinieron y llamaron a esta empresa. Oh, qué atención más bella, linda podría decir, porque cada persona tenía un carisma bastante amable y gracias pues a ustedes como empresa, como grupo que son, estoy muy muy agradecido. Lester Rivas se llama el amigo que nos dejó el testimonio. ¿Recuerda su caso, Hani? Claro que sí, mira, Lester iba de pasajero en un auto porque él llevaba poco tiempo en este país, no conocía sus derechos, pensaba que no tenía derecho no teniendo documentos, sin embargo, confió en nosotros, en nuestras oficinas, le hicimos el caso, ganó su caso y de una oferta de $100,000 que daba la compañía de seguro inicialmente, pudimos cerrar su caso por $350,000. ¡Wow! Recién llegado. Dios, así es. Pero menos de un año tenía aquí. Qué maravilla el trabajo que hacen ustedes, Hani, de verdad. Debe estar muy, muy agradecido con ustedes, no cabe la menor duda. Bueno, mírese usted en el espejo del amigo Lester Rivas y tenga en el celular el teléfono de Hani Martínez Ward. Se lo voy a repetir. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR-55.
El Editorial, con César Miguel Rondón. Este fin de semana se dio la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, por las siglas en inglés. Y en esta reunión, que se dio bajo el lema Where Globalism Goes to Die, donde el globalismo va a morir, se presentó lo que se conoce como la alta derecha contra la deriva woke de Naciones Unidas y su agenda de 2030. El espíritu de esta reunión, según leo en esta reseña de La Vanguardia, niega la emergencia climática, sostiene que las mujeres trans son hombres, equipara al inmigrante con un invasor, se alinea con la teoría conspirativa del gran reemplazo que tiene en su diana nada menos que a George Soros. Los impuestos para ellos son un robo, el aborto es un asesinato y sigue al pie de la letra el manual populista donde se afirma, se distingue entre nosotros, el pueblo patrio, y ellos, las élites globalistas, el Estado profundo, las fuerzas oscuras, el malvado progresismo y sus políticas de identidad. Allí, Donald Trump dijo, el corrupto de Joe Biden es el presidente más incompetente en la historia de este gran país. Y le responsabilizó de sus 4 imputaciones penales. Dijo Trump sobre estas imputaciones, es algo que solo ocurre en países del tercer mundo, en repúblicas bananeras. Es muy triste que esté pasando en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender a América de quienes quieren destruirla. Y entonces centró su discurso en lo que viene siendo su narrativa, incluso desde la campaña electoral del 2016, en la frontera sur, por donde entran criminales y violadores, prometió terminar el muro, y llevar adelante la mayor deportación de la historia. Se refirió al 5 de noviembre, que será la próxima fecha electoral, como el día de la liberación de los rehenes del 6 de enero, en referencia a los encausados por el asalto al Capitolio, y prometió venganza contra los corruptos y mentirosos que gobiernan este país. Esas son sus banderas. Allí también habló Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Habló en un inglés muy fluido y advirtió las fuerzas oscuras que ya se están haciendo con los Estados Unidos. Van a conspirar contra Estados Unidos. Dijo, en El Salvador sí hay democracia, porque allí no perseguimos a la oposición. La acabó. Estuvo Santiago Abascal, el líder de Vox, el partido de extrema derecha español. Emulando a Trump, dijo hay que hacer de Occidente grande de nuevo. Alertó contra el socialismo y el globalismo, que gobiernan contra el pueblo con sus políticas climáticas y de género y sus imposiciones suicidas de la Agenda 2030. Y dijo hay que defender los valores de Occidente, la patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la democracia. Después de Trump habló Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Brevemente vino Milei, quien se confesó MAGA, su lema Make Argentina Great Again. Y habló de un discurso bastante economicista. Luego habló el magnate Dan Scavino. No avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado. No permitan esto lo dijo Milei, perdón. No avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Allí también habló Steve Bannon. Ay Dios, aquí se me ha
ido ahora el texto que estaba leyendo. Disculpen ustedes. Aquí están. Fuera del decorado principal, el estratega de Trump, Steve Bannon, contó en la entrada del recinto con un escenario casi permanente para su podcast War Room. Vaticinó que el movimiento MAGA va a gobernar Estados Unidos durante los próximos 50 años y dijo que Trump será recordado como el mejor presidente desde Abraham Lincoln. En un panel presentado por él mismo, otro de los gurús trumpistas, Jack Posobiec, prometió derrocar la democracia entre los aplausos de un público encendido. No llegamos hasta el final el 6 de enero, pero nos esforzaremos por deshacernos de él, en referencia a Biden y secundado por un amén de Bannon. Acabar con la democracia, dicho con todas sus letras, con la Cámara de Representantes, con todas sus letras, y con el Congreso. Matt Gaetz, quien lideró el boicot contra Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes, dijo que aquel 6 de enero no habían logrado incendiar la Cámara, pero hay que sacar a Estados Unidos hay que recortar el presupuesto, hay que sacar a Estados Unidos de Naciones Unidas y a Naciones Unidas de Estados Unidos. ¿Qué le parece? Son las 9:28 de la mañana, ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:31 vamos con las noticias más importantes de este lunes 26 de febrero. El Cairo. Delegaciones de Egipto, Qatar, Estados Unidos, Israel y el grupo islamista Hamas reanudaron ayer en Doha las conversaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y posibilitar un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Jerusalén. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que Israel está planeando aumentar la potencia de fuego contra el grupo libanés Hezbollah y aseguró que el ejército aprovechará una eventual tregua con Hamas en la Franja de Gaza para aumentar el fuego en el norte contra el grupo chií. Estamos planeando aumentar la potencia de fuego contra Hezbollah. Si se alcanza una pausa temporal en Gaza, aumentaremos el fuego en el norte de manera separada y continuaremos hasta la retirada total de Hezbollah de la frontera y el regreso de los ciudadanos israelíes a sus hogares. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, la organización administrativa creada para gobernar Gaza y Cisjordania, ha presentado hoy lunes su dimisión al presidente palestino Mahmoud Abbas. La renuncia, que debe ser aceptada por Abbas, llega ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania. La dimisión podría abrir la puerta a reformas respaldadas por Estados Unidos en la Autoridad Palestina. En el apogeo de los días de auge petrolero de Venezuela, los funcionarios petroleros venezolanos se desplegaron por todo el Caribe, entregando 200,000 barriles diarios a una constelación de pequeñas islas, en su mayoría pobre. 2 décadas después, Venezuela está tratando de cobrar viejas deudas del programa Petrocaribe. El mes pasado recibió un pago de $500 millones de Haití, el país más pobre del hemisferio, para cancelar lo que había sido una deuda de $2.300 millones, según documentos vistos por la agencia Bloomberg y personas familiarizadas con el asunto. La cobranza se extiende a otros países del área. El Congreso de Estados Unidos aún no ha aprobado ninguno de los proyectos de ley de gasto anual. Se producirá un cierre parcial del gobierno a la medianoche de este próximo viernes si los legisladores no actúan, y es posible un cierre total del gobierno el 8 de marzo. El Estado de la Unión del presidente Joe Biden es el 7 de marzo.
Biden ha invitado a los líderes de los 4 grandes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a la Casa Blanca mañana por la mañana para discutir esta última crisis y presionar a Johnson para que apruebe el paquete de ayuda al exterior. La ONG venezolana SOS Orinoco pidió ayer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmantelar una mina en el estado Bolívar ubicada dentro de los límites del monumento natural Huayquinima, una meseta montañosa que en 15 meses ha crecido en 20.69 hectáreas hasta 26.69. En la red X, la organización escribió un mensaje al comandante estratégico de la FAN, Domingo Hernández Lares, refiriéndose a una mina que se encuentra a pocos kilómetros del yacimiento ilegal conocido como Bulla Loca, donde supuestamente murieron 16 personas y 36 resultaron heridas por un derrumbe el pasado lunes, según el balance oficial. Digo supuestamente porque se sospecha que la cifra es muy superior. En las primarias republicanas del pasado sábado, Donald Trump obtuvo 59.8% de votos frente a 39.5% de Nikki Haley. Sin embargo, la aspirante republicana no arroja la toalla y ayer volvió a pedir fondos a sus simpatizantes para poder financiar la carrera por las primarias al menos hasta el decisivo 5 de marzo, el supermartes, donde se deciden más de 800 delegados del partido. Menos de 24 horas después de las votaciones, Haley logró recaudar $1 millón. Por otra parte, se supo que la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, renunciará al cargo el 8 de marzo, poniendo fin a un mandato récord como jefa del partido, después de que el expresidente Trump pidiera que fuera reemplazada en medio de las luchas de recaudación de fondos y las luchas internas del partido. A propósito de estos resultados, en Carolina del Sur, vamos a Los Ángeles, donde está el analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por supuesto, siempre un placer estar contigo. Hernán, según estos resultados, la señora Nikki Haley ya no tendría nada que buscar, pero sigue en el empeño. La señora Haley no es precisamente una persona de mentalidad, digamos, obtusa. Es una persona bastante sensata por lo que le hemos visto y con los pies en la tierra. ¿Por qué persiste entonces, si tiene esas características, en una lucha que parece imposible? Es una lucha imposible. Y tú tienes razón, es una persona que no es obtusa, necesita prepararse para una eventual carrera en 2028. Esto hace, estas performances que está teniendo, está haciendo que él levante su perfil a nivel nacional, la instala mucho en los medios, es algo que yo creo que es importante para una eventual candidatura. Pero creo que hay otra cosa que no se está hablando. En la eventualidad de que Trump no pueda ser candidato, Nikki Haley sería la segunda persona más votada, la segunda candidata más votada en este proceso de primarias, que realmente es histórico por lo acotado que ha sido y por la cantidad de apoyo que ha recibido Trump en las condiciones que está Trump legalmente. Entonces yo creo que esto es algo que no se habla mucho, pero Nikki Haley obviamente lo tiene en su cabeza y no la culpo por eso. Ahora, no solo la matemática está en contra suyo, sino que también esta mañana nos desayunamos con que el grupo American Prosperity Network, que es parte de esta cadena de organizaciones que los Koch brothers han financiado, le ha comunicado a la campaña de Haley que no le van a dar más dinero, pero que sí van a seguir hablando de ella. Y esto realmente la va a perjudicar. ¿Por qué? Porque va a necesitar dinero para llegar a otros estados. Ella tiene en la mira, como tú bien decías en la presentación de la nota, el Super Tuesday del 5 de marzo, que es cuando 15 estados van a tener primarias, sí, y California es uno de esos estados. Hernán, quiero llamar tu atención sobre esto que escribió el veterano Dan Rather. Él dice que
Trump se está alejando a la baja de sus cifras del 2020. Su apoyo más fuerte está en el grupo que se considera MAGA. Esto según encuestadores. Pero los MAGA no superan el 33% del electorado nacional. Exactamente. Evidentemente, si Trump va solo con el apoyo MAGA, no podría ganar la elección nacional frente a Biden. Y te invito a reflexionar sobre esto. ¿No será que la señora Haley le está apostando precisamente a este punto, entre las consideraciones que ya dijiste, de demostrar la vulnerabilidad de Trump en el escenario nacional? Tal cual, y ella lo viene diciendo. Ella viene diciendo que el Partido Republicano está a punto de elegir al próximo perdedor. Y lo que dice Dan Rather es verdad. Los independientes están espantados por Trump, que en algún momento los votantes moderados, digamos, los que están más en el centro, lo apoyaron. Pero también apoyaron a Biden, porque como yo te dije la última vez que tú y yo hablamos, hubieran votado al pato Donald en vez de votar a Trump, porque los espanta, porque Trump es más del caos que generó, es más el mismo caos que generó cuando fue presidente, y él nunca se baja de la campaña, no puede gobernar, no puede gestionar. Y si la representación de Trump en la Cámara de Representantes es esto que vemos en el Partido Republicano, que no se pueden poner de acuerdo ni en la misma proyecto de ley que ellos demandaban, que era el enfocado en la frontera, cerrar la frontera en casos que llegue a haber la cantidad de casos de gente entrando al país se dispare, y así todo, esa clase de caos es la que Haley dice que Trump genera y que hace que lleva al partido a la derrota. Estoy totalmente de acuerdo. Para el Partido Republicano, para ganar, tendrían que tener una candidata como Haley que en una lucha con Biden le gana. Pero eso no va a pasar porque ya vemos a dónde va el Partido Republicano. Va a nominarlo a Trump como candidato. Ya. Interesante siempre conversar contigo, Hernán. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Buena semana. Buena semana. Hernán Molina, destacado analista político desde la ciudad de Los Ángeles. Una pequeña pausa y ya regresamos con la doctora Taguaruco, González Taguaruco, del equipo de abogados defensores de Rocío San Miguel. Esto es el doctor Juan González Taguaruco. Perdón, la doctora es Rocío San Miguel. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:45. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que usted se establezca en los Estados Unidos. Para concertar una cita, llame al 305-579-9218. 305-579-9218. Diga que llama de mi parte y la primera consulta será gratis. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a Caracas, donde está el abogado Juan González Taguaruco. El doctor González Taguaruco forma parte del equipo de defensa de Rocío San Miguel. Juan, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Juan. Buenos días, muchísimas gracias a usted y a su audiencia. Juan, ¿en qué estado se encuentra Rocío San Miguel cuando ya son más de 2 semanas de detención que se cumplieron el pasado viernes? Fíjese, ¿en qué etapa estamos ahorita nosotros, ¿no? Tras la detención de la doctora San Miguel y el decreto de la privación judicial
de libertad en su contra, digamos que inició un plazo de 45 días continuos para coadyuvar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos. Esto, que en este plazo, la defensa de la doctora Rocío San Miguel debería tener la opción de proponer diligencias de investigación con el objeto de procurar esclarecer los hechos, porque son objeto de la investigación. ¿Qué va a ocurrir? Igualmente, tenemos otro aspecto importante que tratar. Ajá. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Cuál es el otro aspecto importante que van a tratar? Tenemos otro. Sí, tenemos otro aspecto importante que tratar, y es que, bueno, la decisión fue publicada el día 16 de febrero de 2024, pero fuimos notificados de la decisión dictada en contra de Miranda Díaz San Miguel, de Luis Alberto San Miguel, de Víctor Díaz Paruta, que es el papá de Miranda, y de Miguel Ángel San Miguel el día 19 de febrero, por lo que hasta el día de hoy el doctor Joel García y yo tendríamos pues la posibilidad, como lo vamos a hacer, de presentar el correspondiente recurso de apelación contra la decisión que le restringe la libertad. En el caso de la doctora San Miguel, no ha sido posible la constitución de la defensa técnica. Teóricamente, el día de mañana ella sería conducida junto al señor Alejandro González de Canales, que también está detenido en este asunto, para designarnos como sus abogados defensores. Sin embargo, eso significa que el plazo para ejercer los recursos habría concluido el día jueves de la semana pasada. Por ende, no sería posible impugnar esa decisión, salvo que evaluemos algunos aspectos de tipo jurídico y nos permita tratar de impugnarla. Pues. ¿Por qué se han cometido esas violaciones? ¿Qué alegan las autoridades? Bueno, en principio, la primera limitación que ellos alegaron allí es que ellos requerían la comparecencia personal de la doctora San Miguel al tribunal para que ratificara el nombramiento de abogados defensores. Es menester recordar que conforme a la legislación penal, procesal penal venezolana, los familiares cercanos tienen la facultad de designar abogados. Y en este caso, su hija, Miranda Díaz San Miguel, nos designó como abogado de la doctora Rocío San Miguel. A nuestro juicio, la conducta del tribunal debe haber sido recibirnos el juramento de ley de una vez y ya hubiese cesado esta infracción al derecho a la defensa, lo cual no hizo, con el argumento de que requería la comparecencia personal de la doctora San Miguel al tribunal para que confirmara esa afirmación que sobre el particular hiciera su hija. Y entonces, digamos, eso se tradujo en esta lesión al derecho a la defensa, que por virtud de la falta de traslado el día jueves de la semana pasada de la doctora San Miguel al tribunal, pues terminó conculcando su derecho a la defensa porque no podrá impugnar la decisión que decretó la privación judicial de su libertad. Pero no es un contrasentido que ella no haya ido, sino fue porque no la trasladaron, porque está detenida, está de alguna manera secuestrada por las propias autoridades. ¿Cómo va a ser ella responsable de no haber podido ir? ¿No es un contrasentido lo que plantea el tribunal? Es así porque, en definitiva, el argumento que se emplea allí es que la defensa es indivisible y que ella está asistida por un defensor público. Y entonces, como tiene un defensor público, ya tiene defensa técnica que se encargue, pues, de cuestionar o de pedir a su favor en el tribunal y en el Ministerio Público. Ese es el argumento que da el tribunal. Teóricamente pudiera tener algún sentido, pero sabemos que en este caso, particularmente por el hecho de que ante la designación que hiciera de abogado su hija era suficiente para que se nos pidiera aceptar la defensa y juramentarnos legalmente, entonces a nuestro juicio esa excusa no tiene una relevancia, ninguna virtualidad. ¿Quién es el juez en este caso? ¿O la jueza? El juez es el doctor Carlos Liendo. Es el juez especial segundo con competencia nacional para conocer de casos asociados con delitos vinculados al terrorismo y la delincuencia organizada. Es una suerte de tribunal de sección. Hemos calificado nosotros estas competencias y siempre lo ratificamos en cada vez que tenemos la oportunidad por el hecho que esta jurisdicción especial de terrorismo no cumple con las demandas constitucionales, lo que significa un juez natural, un juez autónomo e imparcial, por tratarse de un juez designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, atribuyéndole las competencias
que no están descritas como especiales en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. ¿Qué quiero explicar con esto? ¿Qué quiero significar con esto? Para que el juez sea natural, debe ser un juez predeterminado por una ley. Y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo no establece una jurisdicción especial, sino que la creó el Tribunal Supremo de Justicia y a dedo designa quiénes son los jueces que la ejercen. Ya. Bien, es totalmente un contrasentido, sin lugar a dudas. Juan, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Seguiremos muy pendientes del caso. Muchísimas gracias a usted. Que tengan buen día. El doctor Juan González Taguaruco, abogado del equipo legal que trata de defender a la doctora Rocío San Miguel. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el sábado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y el comisionado del condado, Keon Hartman, revelaron un marcador histórico dedicado al afroamericano Arthur McDuffie, quien fue salvajemente golpeado por 6 oficiales de seguridad pública del condado de Dade en la esquina North Miami Avenue y el Northeast 38 Street en las primeras horas del 17 de diciembre de 1979. La absolución de los 4 oficiales entonces provocaría los famosos disturbios de McDuffie. Levin Cava le dijo al Miami Herald, fue un momento trascendental, y agregó que nunca debemos olvidar para no volver atrás y seguir adelante porque no hemos logrado la igualdad prometida en nuestra sociedad. Gracias, Flor Alicia. En nuestro comentario editorial hicimos mención a la reunión que se dio en Maryland de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se reunieron pues los sectores de derecha, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Estuvo Santiago Abascal del partido Vox, y de América Latina estuvieron los presidentes Nayib Bukele y Javier Milei. Allí en ese acto, Donald Trump dijo: el corrupto de Joe Biden es el presidente más incompetente en la historia de este gran país. Es responsable de las 4 imputaciones penales en mi contra. Es algo que solo ocurre en países del tercer mundo, en repúblicas bananeras. Es muy triste que esté pasando en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender a América de quienes quieren destruirla. Voy a terminar el muro en la frontera sur por donde entran criminales y violadores, y voy a llevar adelante la mayor deportación de la historia. Además, el 5 de noviembre será el día de la liberación de los rehenes del 6 de enero, todos los que están encausados por haber asaltado al Capitolio. Con relación al asalto al Capitolio, en esa misma reunión habló Jack Posobiec, importante en el cuadro estratégico el señor Trump, quien prometió derrocar la democracia entre los aplausos de un público encendido. Y con relación al 6 de enero dijo: no llegamos hasta el final, pero nos esforzaremos por deshacernos de él, del Congreso. Eso lo dijo con los aplausos a su lado de Steve Bannon. Matt Gaetz, representante republicano en esa Cámara, dijo, pues, dio su conferencia Burning Down the House, así se llamaba la conferencia que dio, es decir, quemando la Cámara. ¿Qué es esto? Vamos hasta Miramar, donde está el destacado analista político Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días también. Mira, yo diría que esto es el clásico arroz con mango. Ha mezclado en esa reunión. Fíjate, Abascal es un engendro del PP. Creado, él es vasco, pero se crea en Madrid, que hace con Esperanza Aguirre, ¿no? Una persona importante, empieza a ver que su mensaje causa impacto en los sectores más conservadores y crea el partido Vox.
Es un partido que teóricamente está aliado con el PP, pero que a veces tiene el poder de veto. Entonces no puede el PP gobernar como debería en aquellas regiones donde están en coalición, porque Vox tiene veto. Pero la única característica interesante es que es un partido muy de derecha. Todas las posiciones extremas ellos la apoyan. Con respecto a América Latina, fíjate, Milei es un economista que tiene el reto de la situación económica de Argentina. En este momento está luchando para equilibrar el presupuesto y para frenar la inflación. Ese es Milei. Pero por otra parte, Bukele tenía el problema de la criminalidad. Y como en El Salvador hay dos grandes maras, dos grandes grupos delictivos, lo que hizo fue agarrar a los jefes de las maras, a los parientes de las maras, a los choferes de las maras y meterlos presos a todo el mundo. Entonces metió preso a todas las maras y acabó con la delincuencia. Entonces son dos problemas distintos, dos esquemas distintos y han sido generados estos liderazgos desde lugares distintos. Milei desde la parte económica, ¿no? Bukele era un hombre de medios de comunicación que ha manejado muy bien en esto. Eso que ha logrado de tranquilizar a El Salvador lo ha promovido muy bien. Ahora, agarrar a esa gente, agarrar a Vox, y agarrar a los polacos, y agarrar a los portugueses y traerlos y mezclarlos con Trump, es lo que yo digo que es un arroz con mayo, porque no tiene nada que ver. Es la derecha más extrema, muchas veces peligrosamente antidemocrática, como tú mismo estabas diciendo, que fueron los planteamientos que se hicieron en esa reunión, especialmente por Bannon. Bannon ya venía en esta onda de hace tiempo y trató de hacer un entente con la Iglesia Católica en Italia para ver cómo podía de alguna manera utilizar a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Un factor interesante es que tanto en El Salvador como en Brasil, los grupos protestantes pues están unidos a esa cuestión política, no así en Argentina. Ahora, yendo al hecho doméstico, Joaquín, habida cuenta que vamos ya a las elecciones y cada día parece más ya ratificado que Trump será el candidato republicano, a menos que ocurran algunos otros inconvenientes que no se ven en el horizonte. Lo que está diciendo Trump y sus más cercanos allegados es algo prácticamente apocalíptico. ¿Eso le da votos realmente en el país nacional, como decíamos antes? No en el grupo MAGA, sino en la población general de Estados Unidos. Yo creo que le da votos en algunos segmentos de esa población, ¿no? Fíjate, un amigo mío me estaba diciendo que no hay nada más parecido a Perón que Trump. Yo diría, no hay nada más parecido a Trump que el discurso de Chávez o el discurso de Fidel, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que tenemos en el mundo en este momento, que hay unos liderazgos que por su poder carismático toman a la gente y las captan y mira, y se vuelven totalmente cerrados, ¿no? Y dicen, es con este y me voy con este y sea lo que sea. Porque que tú le digas ahora a un venezolano, mira, Trump está abogando por acabar con la democracia, y que el tipo te diga, yo estoy con Trump, no sé qué hace aquí, si hubiera quedado en Venezuela con Maduro. O tú le dices a un cubano que Trump lo que quiere es acabar con el Congreso, bueno, pues te hubiera quedado en Cuba. Eso fue lo que hizo Fidel hace 60 años.
O sea, perdiste 60 años de tu vida. Entonces hay una gran confusión en eso de el liderazgo carismático y en la ideología, ¿no? La ideología de Trump, tal como lo estamos viendo, es fascista, ¿no? Y eso conduce a un régimen fascista. Has mencionado, Joaquín, a cubanos y venezolanos que tienen vastos sectores muy pro-Trump, muy pro-MAGA, y son inmigrantes ambos. Absolutamente. Y en el caso de Venezuela, hace poco, hace 20 años, pero en el caso de Cuba, hace 60 años que están aquí, ¿no? Se puede haber peleado allá porque querían mantener la democracia, porque querían mantener el Congreso y porque no querían que un líder decidiera lo que tú quieres hacer democráticamente. Entonces yo, honestamente, la única explicación que le encuentro es la explicación del liderazgo carismático, pero en eso, San Miguel, tú deberías entrevistar más bien a un psiquiatra y no a un comentarista político. Bueno, es una cosa trataré de seguirte el consejo. Joaquín, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, muchos saludos. Joaquín Pérez Rodríguez, un destacado analista con experiencia de varias décadas, sobre todo en el análisis de las encuestas de opinión pública. 15 minutos de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso al foro de hoy, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Luego de la aparatosa, catastrófica retirada de Dunkerque, cuando estaba comenzando su gobierno como primer ministro y estaba arrancando la guerra y se iniciaba la batalla de Inglaterra con los bombardeos diarios de Alemania en territorio inglés, todo parecía perdido y le preguntaron a Winston Churchill: Sir Winston, ¿usted es optimista? La respuesta de Churchill fue: no tengo más remedio. Evidentemente el señor Churchill veía el vaso medio lleno, aunque para casi toda Inglaterra el vaso estaba medio vacío. ¿Qué significa una lectura, una visión a diferencia de la otra? ¿Qué es el optimismo? El otro día, lo oí hace ya mucho: un pesimista es un optimista bien informado. En fin, ¿qué es el optimismo? ¿Qué es el pesimismo? ¿Y qué debemos hacer frente al dilema? En Ciudad de México está la psicóloga, directora y fundadora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna. Iraida, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, buenos días, un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y al otro lado del continente, en la región austral, en Buenos Aires, está el psicólogo Roberto Santoyo, quien forma parte del equipo de salud mental Opción Yo, la primera comunidad virtual de bienestar en español. Roberto, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César Miguel, de verdad, un honor grandísimo. Te sigo hace tiempo en radio y que me hayas invitado, la verdad que lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. ¿Qué hace Iraida cuando le hace la pregunta a algún paciente? ¿Usted ve el vaso medio lleno o medio vacío? Te responde medio vacío. ¿Qué haces, Iraida? Sí, bueno, hay que mirar primero qué hay detrás de esa realidad percibida, ¿no? Y por lo general, la gente que ve el vaso medio vacío tiene una visión un poco más realista de las circunstancias, pero con un acento puesto en lo catastrófico, ¿no? O con el acento puesto en una mirada más puesta en lo que necesita o hace falta. Entonces sí estoy atenta a qué hay detrás de esa realidad percibida, porque a veces el pesimista
tiene una conexión o tiene una tendencia a estar en contacto con la tristeza, con historias de vida, a veces pues limitantes que no pudieron lograr ciertas metas, ciertos aspectos de su vida y están conectados mucho con esa visión, ¿no? Y desde la clínica pues sí estamos atentos a cualquier tendencia depresiva, porque tener pues una visión pesimista del mundo está conectado con historias a veces difíciles no superadas, ¿no? Entonces sí estamos atentos detrás de esa realidad percibida, ¿no? Dijiste algo, Iraida, que concuerda con una de las frases que usé para presentar la conversación. Un pesimista a veces lo definen como un optimista bien informado. Ese pesimista está más en contacto con la realidad. Si está más en contacto con la realidad, tiene más la razón. ¿Es bueno ser pesimista? Le pregunto entonces a Roberto Santoyo. Gracias, César. Mira, la postura de nosotros, de mía y de nuestra familia, la comunidad de bienestar, es que tú puedes ser optimista aún siendo realista. De hecho, es parte de la fórmula de poder llegar a ese estado que todos deseamos y que no es fácil, ¿eh? Se dice fácil, pero llegar ahí toma un tiempo, ¿no? Sin embargo, nosotros en la postura de la psicología positiva, de un maravilloso libro que escribió Martin Seligman en 1990 que se llama Aprenda Optimismo, Learn Optimism, egresado de la Universidad de Yale, y dijo, tanto así pegó y fue un bestseller, que ahora es una corriente psicológica en práctica, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan hostiles. ¿Hay que ser optimistas? Sí, porque lo necesitamos para la vida. Y él planteaba, porque él era muy conciso y muy preciso, y decía, hay varias cosas que están mal configuradas en la vida. Aprendimos que la vida es de una forma, y a veces no nos preguntamos si todo eso que aprendimos hay algo que no funciona, que está desconfigurado o que no es operativo. Y él decía una frase muy importante, que a veces para aprender a ser optimista hay que aprender a desaprender. Es una parábola ahí, ¿no? Pero es interesante. Aprender a desaprender, a sacar y poder saber qué es lo que está mal dentro de las creencias que son válidas de lo que aprendimos y que no nos están sirviendo para la vida y que nos pueden hacer alcanzar el estado máximo de optimismo, porque hay cosas que nos frenan. Y es como más o menos un ejemplo práctico. Aquí está el vaso, no sé si lo ven. Perfectamente. ¿Okay? Acá está. Entonces nosotros, a veces estamos acá, a veces estamos acá. ¿Qué dice Martin Seligman? Nosotros deberíamos estar acá, y él enseña que nosotros estemos acá. ¿Ves? Acá hay desesperanza, hay tristeza, hay depresión, hay parálisis, hay muerte simbólica. Acá hay esperanza, movimiento, vida, recursos, fortalezas, resiliencia. ¿Y qué quiere simplemente que hagamos nosotros? Esto, que podamos llenar con todas las herramientas que tenemos nosotros de la psicología positiva, llegar a esta utopía, que no es tan utópica, de llenar el vaso y utilizar esta herramienta para la vida. Porque con estos ojos, con este vaso, es como nos enfrentamos a los problemas. Y mientras más tengamos esa herramienta y la utilicemos, mejor nos va a ir. La felicidad y la plenitud se garantiza. ¿Qué pasa? Llegar ahí no es fácil. Ya. Por eso estamos nosotros los psicólogos como facilitadores. ¿Qué opinión tienes ante esto que nos acaba de decir Roberto, Iraida? Sí, mira, estoy de acuerdo. Parte de la psicología positiva
está orientada a que podamos mirar las emociones que nos impulsan, que nos empujan hacia una mejor calidad de vida, ¿no? Y hay algo muy importante que dice mi colega, y es en relación a cómo estamos vinculados desde nuestros aprendizajes a creencias limitantes. Y parte de lo que hay que trabajar para conectarnos con el optimismo es mirar estas creencias, identificarlas, para poder entonces hacer un trabajo, por supuesto, pues de conocimiento, de autoconocimiento y también de reconocimiento de esos aprendizajes que nos han limitado, ¿no? Porque digamos que se plantea en esta mirada de la psicología positivista que las emociones están aunadas a diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Al presente, al pasado y al futuro. Entonces, las emociones en conexión con el pasado, pues nos hablan acerca de estas creencias que muchas veces pues nos limitan para poder desarrollarnos en la vida como los planteamos, ¿no? O lo deseamos hacer. Quiero preguntarle a Roberto lo siguiente. Me gustó mucho el ejemplo del vaso. Traes el vaso, no lo pones por delante. Gracias. Y entonces tú dices, bueno, lo que queremos es llenarlo. Y claro, tienes un vaso medio lleno de agua y qué fácil, mira, agarras la botella de agua y terminas de llenarlo. Muy bien. En la vida real, ¿de dónde saco yo la botella de agua? Bien, buena pregunta. ¿Cómo se come eso? Como dice en el periodo, ¿cómo hago eso? Él daba unas claves excelentes para llegar ahí. Y es una reconfiguración totalmente que no es magia, son cosas que si te dejas ayudar y te acompaña un psicoterapeuta o un coach y te enseña varias cosas. Por ejemplo, te dice, vive el aquí y ahora, como decía Cicerón, id et nunc, vive aquí y ahora. Una de las cosas que decía. No tengas miedo de aprender, no tengas miedo de aprender, ábrete al conocimiento, sé curioso. No vale la vida, vivir la vida con miedo, porque el miedo lleva a la parálisis, ¿ok? Ojo, eso es un proceso, no se logra en una sesión, pero hacia allá siempre nos orientamos. Y también decía que hay que estar agradecido, porque esto por eso es que yo digo la reconfiguración de cómo pensamos, es que siempre nos enseñan a quejarnos de qué nos falta y no nos enseñan a estar agradecidos de qué tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos hacia el otro lado, en vez de lo que nos falta, y vemos lo que sí tenemos, y nos agarramos duro de esas fortalezas y de las cosas que sí tenemos, nosotros nos apalancamos más fuerte para subir esa agua en ese vaso. Y otra cosa que él nombraba, también ser humilde y dejarse ayudar. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de la psicoterapia o la ayuda que uno presta, siempre va a haber resistencia y te va a decir una persona, yo he sido todo el tiempo así, esa es mi verdad, hay resistencia al cambio, oye, yo no sé si voy a poder cambiar, pero bueno, uno lo va llevando poco a poco en su timing a alcanzar ese horizonte. Pero eso es básicamente lo que él planteaba, entre muchas otras cosas que dijo, de poder ser feliz con cosas sencillas. Aquí y ahora, apertura, la curiosidad, el agradecimiento, apalancarse en las fortalezas que uno tiene y no en las debilidades, y vivir el día a día. Muy bien. Te oigo, Roberto, y me pareciera que estuviera oyendo a mi hija Barbarita, porque tiene esa manera de pensar y de concebir la vida. Es una coach natural. Gracias. Muy buena. El tiempo se nos ha venido encima, lamentablemente. Y quisiera cerrar con Iraida y preguntarte algo, porque a veces la aproximación al optimismo es un poco forzada y absurda. Había en mi niñez, en mi juventud, la programación de un canal se cerraba a las 12 de la noche y aparecía un sacerdote, que después dejó de ser sacerdote,
diciendo así con su acento castizo, sonríe, a pesar de todo sonríe. Es decir, si usted le está cayendo una lápida encima, siga sonriendo. Cuando yo en el programa digo que tenga usted el mejor día posible, es que si usted está acompañando a un familiar en terapia intensiva, pues usted no va a estar sonriendo, ¿verdad? Lo mejor que le puede decir es que, mire, sacamos al familiar de la terapia. ¿Qué es el optimismo realmente, más allá de esas posturas que, como usted decía, me parecen absurdas y forzadas? Ya a manera de conclusión, Iraida. Sí, mira, el optimismo nos conecta con la esperanza. A pesar de que el mundo se te está cayendo encima, tener la esperanza de que podemos sostenernos y que en nuestro espíritu hay una fortaleza que conectar con ella, pues es este aspecto de la resiliencia, ¿no? Y nos conduce a una mirada más hacia nuestros recursos. Si bien es cierto, hay que cuidar también que este optimismo no se convierta en la máscara de no mirar lo que realmente necesitamos atender, ¿no? A veces disfrazamos con optimismo el huir de nuestras emociones, a veces disfrazamos con el optimismo el no acercarnos a una realidad dolorosa o difícil. Entonces, digamos que tener una mirada optimista de la vida nos conecta con nuestros recursos y nos reta a ir más allá de nuestros pensamientos limitantes. Quiero agradecerles a Iraida Moreno Luna, quien acaba de hablar en Ciudad de México, directora de Psique Expresión, @Psique Expresión, con la P del griego antiguo por delante, y a Roberto Santoyo, psicólogo también, del equipo de salud mental @Opción Yo, la primera comunidad virtual de bienestar en español. Él está en Buenos Aires. Roberto, Iraida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, César. Un placer. Gracias, un honor. Gracias. 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Desde inicios de 2023, el Estado alemán ha reactivado la deportación de solicitantes de asilo a Venezuela y a otros países. Por este motivo, venezolanos en Alemania piden el cese inmediato de las deportaciones a través de una carta enviada al gobierno germano. La misiva fue firmada por 650 venezolanos, venezolanas y 15 organizaciones de refugiados, en la que solicitan al canciller alemán, a la ministra de Exteriores y del Interior, detener los retornos forzosos a Venezuela, pues supondrían un alto riesgo para la integridad física y mental. En el encabezado de la carta se lee: Venezuela no es un Estado de derecho, sino un gobierno autoritario dirigido por Nicolás Maduro que suprime toda oposición, elecciones libres y la separación de poderes. ¿Qué efecto ha tenido esa carta o qué efecto puede tener? La pregunta se la hacemos a María Gabriela Trompetero. María Gabriela es investigadora y docente en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, y forma parte del equipo que preparó y envió esta carta abierta al gobierno alemán. María Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, César Miguel, un saludo a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación a este espacio. ¿Cuándo enviaron la carta? ¿Ya conocen alguna reacción, alguna respuesta al respecto? Sí, la carta fue enviada el pasado 20 de febrero. A la fecha se han manifestado distintas autoridades en Alemania, entre ellas un diputado centrodemócrata del SPD
que pues ya se ha manifestado en contra de la situación, sobre todo porque justo 2 días después de que enviáramos la carta, una familia fue deportada desde el estado de Sajonia con 3 menores de edad a la mitad de la noche como unos delincuentes. Esto está prohibido en Alemania, las deportaciones deberían ser durante el día. Se le violaron los derechos a estas personas y era una familia ya básicamente integrada en Alemania. Los 3 niños de 14, 9 y 7 años ya asistían al colegio, ya aprendían, ya sabían el idioma alemán. La familia plenamente integrada ha sido deportada como unos delincuentes a la mitad de la noche a un país donde, como bien lo sabemos, sus derechos humanos pues no van a ser garantizados. ¿Y cuál fue el argumento También, en el caso de esa familia, María Gabriela? el argumento que estamos leyendo en la mayoría de las decisiones es que básicamente Venezuela es un país a donde pues las personas pueden volver sin ningún inconveniente. Ese básicamente es el argumento que estamos viendo. Esto se da, y lo quiero recordar, es muy importante, en un contexto de ofensivas de deportación que está llevando a cabo el gobierno alemán, gracias a presiones de partidos de la extrema derecha como el AfD. Por lo tanto, no es algo exclusivo, digamos, contra las personas venezolanas. No obstante, antes del año pasado no habíamos observado estas deportaciones, ya que creemos que las autoridades habían entendido que por las distintas violaciones de derechos humanos, Venezuela no es un país apto para estas deportaciones. Lamentablemente, quizá un poco comprando la narrativa de que Venezuela está mejor o se ha arreglado, hemos visto que han aumentado no solo las negativas, sino también las deportaciones. Y también han aumentado considerablemente, más del 100%, las solicitudes de venezolanos de asilo en Alemania. El año pasado tuvimos 3.700 y este año en enero hemos tenido 670. Y pues hay falta también de asesoría legal en español en Sajonia, que es el estado donde son enviadas la mayoría de estas personas. ¿Qué ha dicho el gobierno, la oficina del canciller Scholz o la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores o del Interior? ¿No se han manifestado todavía? Lamentablemente hasta la fecha no hemos recibido respuesta ni del canciller alemán, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ni del, digamos, ministro del Estado de Sajonia. Solamente, como te decía, este pronunciamiento por parte del diputado del SPD. Y pues ya hemos tenido resonancia en distintos medios alemanes, venezolanos e internacionales, como Deutsche Welle. ¿Cuántos venezolanos aproximadamente residen en Alemania? Según cifras oficiales, aproximadamente 11.000 venezolanos residen en Alemania. No obstante, debemos recordar que estas cifras suelen ser muy conservadoras porque recordemos que hay personas venezolanas que emigran a Europa con su otra nacionalidad, como la española, la alemana, la italiana, por lo que estas personas no son consideradas como venezolanas. Y también, una vez que las personas venezolanas se nacionalizan en Alemania, tienen que renunciar a la venezolana. Aproximadamente 11.000 cifras conservadoras. Muy bien. De esas 11.000 cifras conservadoras, asumimos que es mucho más. En situación estable, ¿qué porcentaje habría? Llamo estable, legal, no son ilegales, están todo en regla. Mira, emigrar a Alemania en situación irregular es muy, muy complejo, es prácticamente imposible. Así que me atrevería a decir que el porcentaje de personas venezolanas en Alemania en situación irregular no superaría ni siquiera al 1%. Estas personas que solicitan refugio en Alemania lo hacen a través de los procedimientos regulares. Una vez que llegan a Alemania, solicitan el refugio y empiezan su proceso de manera regular y legal. Y creo que esto es muy importante que la comunidad venezolana en general lo entienda, que en el caso no estamos hablando de personas que han, digamos, violado ningún tipo de ley, han realizado todos sus procesos de manera legal. Simplemente, en la mayoría de las decisiones, el año pasado el 76% de las decisiones del BAMF, que es la Oficina Federal para la Migración y el Refugio, se le negó a las personas venezolanas, digamos, esta protección. Hay 4 protecciones, no necesariamente tiene que ser asilo político. También hay lo que se llama protección, prohibición de deportación en los casos en los que cuando se considera que el país no es seguro, se les puede hacer esa protección. Y estamos viendo que el Estado alemán no está entendiendo entonces la situación actual en Venezuela. Si el porcentaje es tan pequeñito y la embajada de Alemania en Venezuela ha sido por lo general muy activa y muy comprometida con las causas democráticas en Venezuela, ¿por qué el gobierno procede de esta manera?
Como te digo, esto se está dando en el contexto de la ofensiva de deportaciones, donde quizá minorías como la venezolana, bueno, no, ni tan minoría, porque incluso ahorita en febrero, y esto es algo que también levantó las alarmas entre la comunidad, Venezuela ya es el sexto país en Alemania que más asilo solicita, detrás de países que tradicionalmente han pedido asilo en el país, como Siria, Irán, Irak, Afganistán. No obstante, las personas venezolanas, digamos, en esta burocracia ya a nivel local, digamos, entre la autoridad que toma la decisión de la deportación y la policía, pues no están considerando quizá decisiones a nivel más general, nacional, que tengan quizá más conocimiento de que Venezuela no es un país apto para las deportaciones. Ojalá pues la carta tenga pronta respuesta por parte del gobierno alemán. María Gabriela, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, un placer. María Gabriela Trompetero, ella forma parte del equipo docente y de investigación de la Universidad de Bielefeld en Alemania. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, las autoridades danesas anunciaron este lunes el cierre de la investigación sobre el sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ocurrido en septiembre de 2022 por falta de base jurídica para abrir un caso penal. Cito lo siguiente: la investigación ha llevado a las autoridades a concluir que hubo un sabotaje deliberado de los gasoductos. Sin embargo, se estima que no hay base suficiente para realizar un caso penal en Dinamarca, consta en el comunicado conjunto de la policía y los servicios de inteligencia daneses. La Fiscalía sueca ya había anunciado a principios de este mes el cierre de su propia investigación, apelando a la falta de jurisdicción. Wow. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Puebla, en México, donde está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César Miguel? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, ya sabes, es un placer. Gracias, igual por acá. ¿Alguna fobia extraña le produce el oficio periodístico al presidente Andrés Manuel López Obrador? Ve un periodista y ya de suyo pareciera que es un enemigo declarado. Y lo último fue un caso delicado con The New York Times. El presidente en su mañanera, muy molesto, indignado con la periodista Natalie Kittroef, quien es la jefa de la oficina del The New York Times en México, fue muy duro con ella y terminó dando su número de teléfono y sus datos personales. ¿Para qué, Alberto? ¿Qué busca López Obrador con este tipo de revelaciones? Bueno, de entrada sabrás, César Miguel, lo hemos platicado, que el periodismo crítico le saca ronchas al presidente, no le gusta. Cuando hay un medio que se convierte en crítico y objetivo, pues al final ese es nuestro trabajo, pues entonces estamos catalogados dentro de aquellos que somos neoliberales, parte de la mafia del poder, que buscamos afectar su imagen, qué sé yo, ¿no? Siempre ha sido el argumento desde el 2018, y aquellos periodistas a modo, que generalmente son el 80% de quienes acuden a la mañanera todos los días, bueno, pues esos son verdaderos periodistas serios, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió en la semana pasada en una investigación que iba a publicar New York Times, y donde bien lo dices, Natalie Kittroef, que es la jefa de oficina pues de corresponsales aquí en México, le envía a través de Jesús Ramírez, el vocero, envía una carta al presidente López Obrador, pues para informarle sobre la publicación, pero más bien para conocer la postura, y en el periodismo es básico esto de llevar todas las partes, ¿no? Y entonces, pues envía esta solicitud con una serie de preguntas, le establece una fecha límite para poder enviar su respuesta, una hora límite, y que cualquier situación pues puede también poderse contacto directo con la periodista. Obviamente ella lo hace, como lo hacemos muchos, en un criterio periodístico de transparencia, dirigido, tú entiendes que se lo mandas a un primer mandatario, nunca te imaginas que va a revelar tus datos personales.
El presidente lo hace obviamente con la intención de que al dar su número telefónico pues venga una andanada de críticas de quienes son partidarios o militantes de su partido, de su movimiento, quienes se denominan López Obradorista. Él lo hace como a modo de casualidad, pero ciertamente pues eso llevaba un fin que si no lo llevaba, pues peor aún, porque ya las consecuencias pues han sido, y lo hemos visto, como pues obviamente pone en riesgo a la propia periodista Natalie Kitoev, y eso se presta a que le envíen mensajes de odio, claro, solamente por haber llevado a cabo su trabajo periodístico. Pero al siguiente día, una vez que obviamente se revela el número de la periodista, el New York Times incluso fija un posicionamiento, se dice preocupado y concernado por la manera en cómo actúa el presidente López Obrador, porque se ve que es en un tema de revanchismo. Hay una solidaridad generalizada por parte del gremio periodístico en el país, y pues yo podría decir en el mundo, porque lo está haciendo un primer mandatario de un país como es México, en la figura de López Obrador. Y al otro día López Obrador sale y dice que pues estamos exagerando, o sea que está exagerando, y dice que no es para tanto, que cambie su número telefónico y que ya con eso. Y sigue defendiendo, a pesar de que hay una denuncia incluso del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, del INAI, hay toda una crítica colectiva al actuar del presidente, y él dice que eso es lo menos importante porque por encima de la ley está la libertad, es lo que él señala. Sin embargo, eso creo que ya se sale de control, César Miguel, porque ya el fin de semana, pues obviamente alguien ya filtró. Lo que hizo el presidente me parece es condenable, pero alguien el fin de semana, pues filtró también el número de su hijo, del presidente López Obrador, de José Ramón López Beltrán. También se ha filtrado el número del vocero, de Jesús Ramírez Cuevas, de las candidatas presidenciales, por un lado de Claudia Sheinbaum, como también de Xóchitl Gálvez. Y entonces esto es un disparate, pero al final pues todos ellos recibiendo mensajes de odio. Es tan condenable una cosa como la otra. Claro, pero el que prendió el ventilador, como diríamos, fue López Obrador, ¿no? Le vi en la mañanera diciendo que él tenía que defender la dignidad. Y es particularmente indigno lo que hizo, evidentemente. No solo, para decirlo en términos mexicanos, porque es el caballero frente a la joven, sino porque es el presidente de la República, que está muy por encima de cualquier otro. Pero me llamó la atención que él dice, es que yo tengo que defender la dignidad, porque yo represento al pueblo mexicano. Es decir, él hace lo que han hecho todos los populistas. Eso era lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela. Él era el pueblo. Cuando Hugo Chávez hablaba del pueblo, el pueblo era Hugo Chávez y solo Hugo Chávez. Pareciera que el pueblo mexicano es López Obrador y solo López Obrador. ¿Cómo reaccionan los mexicanos ante esa postura, Alberto? Bueno, a ver, sí, como bien lo señala César, siempre ha sido la bandera de López Obrador desde el inicio. Incluso hubo al inicio de su sexenio en el 2018, dijo: yo ya no me pertenezco, yo ya le pertenezco al pueblo, yo ya no soy yo. Cosas que hemos visto, o sea, prácticamente se hace ver como un mesías del pueblo mexicano. Claro. Entonces, el tema, pues es, al final, la investigación que pone sobre la mesa el New York Times, que además no es la primera, porque esta es la tercera investigación. La primera la hizo ProPublica, la segunda el portal Latinus, y la tercera pues es esto que se enfocan en esto mismo. O sea, la conclusión es personas cercanas al presidente López Obrador, al hoy presidente López Obrador, recibieron dinero de grupos delincuenciales del crimen organizado como tal para financiar sus campañas desde el 2006, y prácticamente la investigación de New York Times se centra en el 2018. Quiere decir que los señalamientos son cuando él no tenía la investidura de presidente, sino de candidato, y que si bien se presume de estos actos, porque el documento, la investigación señala una investigación del propio gobierno de Estados Unidos, que ya no le dio seguimiento el propio gobierno de Estados Unidos, pero los señalamientos son del pasado, cuando no era presidente. Ahora, siendo presidente, me imagino que la salida más digna para un mandatario pues era haber contestado, en todo caso haber negado, bajo la vía de comunicación que le estaba proponiendo el periódico New York Times, y no en este instinto de revanchismo
dando a conocer el número personal de esa corresponsal. Entonces, pues me parece que a nosotros nos extraña como mexicanos porque pues una cosa es lo que tenga que responder cuando fue candidato y otras son las cosas, muchas Por cosas supuesto. que de todos modos tiene que responder ahora siendo presidente, pero no tiene nada que ver con defender la investidura y porque representa al pueblo de México, porque en todo caso nosotros pues no dependemos a quien se alía al grupo delincuencial, sino pues no son las manos. Y de ahí podemos entrar a otro tema que tiene que ver con la iglesia que ha intentado intervenir en el tema de violencia, es otro tema, pero bueno, pues son ahora sí que cosas aparte, lo que pasó hasta el 2018 y lo que ocurrió del 2018 a la fecha. Seguiremos conversando, no queda otra. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Es un gusto y es un placer. Saludos cordiales. Alberto Rueda, periodista desde la ciudad de Puebla, en México. 10:45. Una pequeña pausa. Al regreso hay una maravillosa obra en Miami, The Museum Place, de Michelle Hausman. Al regreso hablamos con Michelle. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Con botas o sin botas, la nueva obra teatral en Miami es peripatética, es para caminarla. Usted camina de una sala a otra y a otra, porque no es una obra única, es una obra conformada por 6 piezas magníficamente orquestadas. The Museum Place. ¿Cómo se podría traducir The Museum Place? El museo juega, la obra del museo, el museo actúa. Vamos a preguntarle a su creador, a el gran director de teatro, Michelle Hausman. Michelle, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. César, como siempre, es un placer inmenso hablar contigo. ¿Qué es The Museum Place? ¿Cómo la traducirías al castellano? Sí, buena pregunta. Creo que exactamente le diste al punto. Son esas dos, ese juego, ¿no? Del título, que tanto el museo juega como las obras del museo, ¿no? Así que bueno, espero que esto sea un concepto que lo podamos llevar a otros lados y que este dilema que nos trae sea un dilema que lo podamos resolver. Así será. Hay algo, les pongo en autos a nuestros oyentes, porque Floralice y yo pudimos ir el sábado a la Premier Mundial y la experiencia fue muy grata. En el Museo Rubel, un magnífico museo aquí en Miami, Michelle decidió montar obras en algunas de las salas del museo. Obras alusivas a las obras que allí se están exhibiendo, escritas especialmente para esas obras. Y la experiencia es única porque usted va a un museo y ve la obra y es su asunto personal, su conexión suya con el cuadro, digamos. Pero aquí tiene usted a unos intrépidos, a unos actores que le están contando a usted la experiencia que ellos tienen con el cuadro que usted también está viendo, con lo cual es una obra absolutamente centrípeta y muy, muy entretenida. ¿Cómo llegaste a esto, Michelle? Es que durante la pandemia, cuando dejó de haber teatro por prácticamente ver el resto del mundo, pues se me ocurrió esta idea de tomar el tema de los 7 pecados capitales y producirlo en las vitrinas de Lincoln Road, donde los actores estaban dentro de las vitrinas y los espectadores estaban afuera con audífonos, sentados viendo la experiencia. Entonces comisioné a 7 de los mejores escritores americanos y se convirtió en la pieza teatral más grande durante la pandemia, y nos dieron un premio importante en Nueva York, el Drama League Award. Luego el concepto fue a Nueva York y ganó el Drama Desk Award también. Entonces creo que algo cambió en el ADN nuestro, como que un poco nos dimos cuenta que
nuestro negocio o nuestro trabajo no es tratar de llenar la sala del Colony Theater, sino nuestro trabajo es hacer obras en vivo, hacer experiencias en vivo. Y creo que en este momento en donde Netflix bueno, antes era únicamente Netflix y los streamers, pero ahorita le estamos trayendo la capa de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar el entretenimiento. Creo que hay algo básico del teatro. El teatro tiene 2.500 años y es únicamente en los últimos 200 o 300 años que nos hemos encerrado en un teatro. Y creo que estas experiencias nos recuerdan que tenemos un ADN muy diverso y que el teatro es un medio muy flexible y hacer producciones como esta, en donde le damos a la audiencia una experiencia de disfrutar de 6 piezas distintas, porque aunque son piezas cortas, son piezas con principio, centro y final que están en conversación con la obra en la que todos estamos viendo, ¿no? Y ocurre un poquito la meta que yo quería, es que la gente empiece a ver la pieza de arte de una manera y termine con un entendimiento completamente distinto de esa pieza. ¿Quiénes son los escritores? En este caso tenemos 6 duros. El primero es Oren Squire, que agarró la pieza de Kahindley Wiley. Oren escribió para nosotros A Wonderful World, nuestro musical que está en camino a Broadway este otoño. Tenemos a Carmen Peláez, que ha hecho varias piezas con nosotros. Hizo la pieza América de Ligon. Tenemos a Harley Elias, que hizo la pieza Pump and Dump. Tenemos a Ana Benítez, que hizo Musa, basada en una pieza de Jenna Gribbon. Tenemos a Rogelio Martínez, que hizo con nosotros Elian, usando el colchón de Carrie Upton. Y luego está el genio Marco Ramírez, que hace la pieza final, que incluye toda esa galería del museo. Sí. Y Marco escribió la adaptación de Buena Vista Social Club, que va a ser un musical que se estrenará en Broadway la próxima temporada. Entonces tenemos artistas extraordinarios que se pasaron su tiempo viajando, viniendo al museo, visitando el museo y escogiendo la pieza que más resonaba con ellos. Muy bien. Es muy ambiciosa y la experiencia es magnífica. Invita a nuestros oyentes, Michelle, por favor. Creo que esta es una noche de teatro muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Es una experiencia inmersiva, es una experiencia donde uno está no solamente en conversación con el teatro, pero el teatro está en conversación con las artes visuales. Entonces lo que está ocurriendo es una sinergia además de 2 grandes instituciones, no solamente Miami New Drama, sino el Museo Rubel, uniéndose para crear esta experiencia. Además, el Museo Rubel tiene el famoso restaurante vasco Lecú, que es una buena idea de ir. Lecú está ofreciendo un menú que es más barato de lo que ellos normalmente, porque típicamente es un restaurante caro. Tiene un menú pre-teatro que es bastante accesible. Así que creo que es una noche perfecta para salir. Y me encantaría que tu audiencia, que es una audiencia muy culta y muy sabia, venga y comparte con nosotros The Museum Place. Las entradas están en miaminewdrama.org o en themuseumplace.com. Te felicito, Michelle, realmente muy buen trabajo, lo lograste. César, gracias. Michelle Hausman, el creador de The Museum Place en el Museo Rubel, aquí en Miami. 10:56. Y con Natalia nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.